Bueno, vamos a empezar con la charla que tenemos para hoy. Hoy el tema que vamos a desarrollar es el manejo de la psicofarmacología en la clínica. Y la idea que tenía cuando preparé la charla es de poder armar, digamos, algunos conceptos o trabajar algún tipo de ideas para llevar para llevar al campo lo que nosotros estudiamos de forma académica, digamos. Hay una diferencia grande entre lo que uno ve en lo académico y lo que uno, lo que uno desarrolla o lleva a cabo cuando está trabajando. Perdón que corto porque a veces van entrando personas y le voy dando la admisión. Ahí está, vamos a seguir. Los voy saludando cuando entran. Ahí está. Bueno, eh, en la clínica la, vamos a hablar un poquitito de la introducción y las generalidades. Vamos a definir un poquitito el problema, que me parece lo más importante. Después, mencionar algo de lo que es farmacodinámica y farmacocinética para poder hablar de algunos casos particulares, como en este caso el paciente adulto mayor, la mujer embarazada y la patología hepática y renal. Bien. Bueno, me pareció interesante pensar de que uno, pensar como la siguiente metáfora, ¿no? Uno cuando está estudiando, está trabajando, los diferentes fármacos que utiliza vienen a ser como las armas con las que uno se mete al campo, ¿no? Y en el momento de prescribir y en el momento de tomar decisiones clínicas, muchas veces uno está solo y está afectado por diferentes ansiedades que vienen por una parte del entorno asistencial, por estas presiones de productividad, de sacar a los pacientes, de dar altas, que es algo que todos conocemos en el medio hospitalario. Por otra parte, tenemos las presiones por parte de los familiares y el mismo paciente, altas o presiones en relación con el tema de curación, ¿no? De poder estar mejor. Y después tenemos presiones internas, los médicos, trabajando con otro grupo de médicos que trabajo, que son los anestesiólogos. He podido desarrollar mucho esto, que tiene que ver con las propias exigencias y las propias expectativas que uno tiene de lo que uno puede alcanzar en la clínica. Entonces, todo esto hace que uno esté, digamos, como en una suerte de campo de batalla, en una trinchera, y tenga que tomar decisiones y no siempre sean las decisiones más acertadas. Bien. ¿Y qué pasa cuando viene el error, cuando nos equivocamos? Es muy común en la práctica clínica que nosotros, producto de todas estas presiones que dijimos anteriormente, tomemos algún tipo de decisión y por ahí no sea la decisión más acertada para el caso del paciente. Nosotros en el ámbito hospitalario tenemos digamos, y en nuestro medio, los médicos, eh, hay una manera de ver el error o de ver la equivocación que de alguna manera es, desde el punto de vista profesional, humillante, y desde el punto de vista técnico es visto como una falta de capacidad, como una impericia en lo que uno hace, si bien ese es un término legal, pero me parece que se entiende. Eh, y eso hace que el error médico o las equivocaciones tendamos a irlas tapando. Eh, Esto no es una cosa que se me ocurre a mí, está puesto en varios estudios, sobre todo con el tema del error médico, y es una gran causa digamos, de costos y de reinternaciones
en el ámbito público y privado, por una parte, y es también una gran causa de sufrimiento para los pacientes. Si uno puede ver, les digo ejemplos, pacientes mayores que vienen con una asociación poco racional de fármacos, sigo con los pacientes mayores que no se ha llevado a cabo un buen diagnóstico, por tanto la terapéutica no es adecuada, pacientes con enfermedades crónicas subyacentes que no fueron diagnosticadas y entran al tratamiento o vienen en un tratamiento de forma prolongada. Entonces, todas estas cosas nos llevan a nosotros a reincidir sobre el error. Y esto me parece que es importante como para invitarnos a tener una actitud reflexiva. Bien. Y fíjense que la distribución de los errores en la prescripción médica, hay, como yo les decía, hay muchos estudios, pero la mayoría coinciden con que la mayoría de los errores o de las malas prescripciones ocurren a nivel hospitalario y en las residencias de los pacientes adultos mayores. Entonces, fíjense el porcentaje. Por ejemplo, este es uno de los estudios del Boletín de Prevención de Errores de Medicación de Cataluña, de España, y fíjense la cantidad porcentual de, podemos decir, errores o malas prescripciones que causan problemas a los pacientes y bueno, y generan también costos en el sistema de salud. Es bastante importante para tener en cuenta. Bien. Bueno, entonces me parece interesante pensar la farmacodinámica y la farmacocinética de los pacientes como la farmacodinámica como el objetivo al que yo quiero llegar desde un punto de vista molecular es la cabaña y la farmacocinética es el bosque por el que debe transitar ese medicamento para llegar a ser el efecto o para llegar a su destino. Entonces, la metáfora de la cabaña en el bosque nos ayuda a pensar la complejidad y los niveles en los que tenemos que empezar a desarrollar nuestra clínica en el campo de la prescripción farmacológica. Hay que pensar dónde quiero llegar y cómo voy a llegar. Entonces, nosotros cuando leemos los estudios, cuando leemos los papers, cuando nos actualizamos, tenemos siempre pacientes que están en perfecto estado de salud, salvo, para los estudios, ¿no? Salvo tienen la medicación que tienen, salvo que el estudio aclare lo contrario. Entonces, tenemos pacientes que tienen una edad media, que tienen función hepática y renal adecuada, que tienen una dieta balanceada, que no tienen ninguna otra comorbilidad, que no tienen sobrepeso. Entonces, este es el paciente de cuando nosotros leemos cualquier tipo de paper o cuando nos formamos en el campo de la farmacología. Y el paciente real generalmente cambia bastante y tenemos que adaptar muchas cosas. Entonces, lo que uno aprende en un momento, después hay que, de alguna manera, como decía esto del tema de estar en el campo de batalla, llevarlo al campo de batalla y a veces uno ve que no se usan las cosas como uno inicialmente las pensó. Y esto es una cosa que en mi experiencia pasa y de trabajar en los hospitales y en las instituciones se ve de forma cotidiana. Diferentes edades, teniendo en cuenta que también las dosis que muchas veces se nos dice no son dosis de adulto mayor, tenemos que ajustar las dosis, posiblemente obeso o desnutrido, hay que valorar eso, hay que valorar los niveles de albuminemia que tienen, las comorbilidades y qué interacción tienen estas comorbilidades, y más si está medicado, porque va a tener polifarmacia.
Y bueno, problemas a nivel hepático renal, que son situaciones muy particulares, y por supuesto que todos los pacientes en los estudios toman la medicación para seguir en el estudio, pues si no, no siguen en el estudio, y los pacientes reales de nosotros a veces dejan la medicación por diferentes razones, que el tema compliance es muy interesante para hablarlo en otra charla. Pero me parece interesante poder pensar esto. Bien, el adulto mayor. El adulto mayor tiene ciertas características desde el punto de vista farmacocinético que hay que considerar, eh, y hay que ser muy cuidadoso con el adulto mayor. Generalmente el uso de la farmacología que yo recomiendo es el menor uso posible para tratar de tener los menores efectos posibles, por una parte. Y por otra parte, por ejemplo, con el caso de los antidepresivos, no hay que tener miedo tampoco de prescribir, porque si uno es demasiado cauto, tampoco logra el objetivo terapéutico que tiene. Entonces el adulto mayor tiene una serie de desafíos que de alguna manera hacen que sean uno de estos casos particulares que queremos ver. A ver, tienen mayor sensibilidad y mayor presencia de efectos secundarios, que esto está relacionado por muchos factores. Algunos de estos factores tienen que ver, decimos, con función hepática y renal, tienen que ver también con que a veces están adelgazados o tienen menor volumen de distribución. Tiene que ver también con la presencia de algún otro tipo de comorbilidad que afecte a la sensibilidad de estos efectos secundarios. Generalmente, y esta es la regla casi, la polifarmacia, o sea, la asociación, hay que estar buscando de forma constante las asociaciones que estamos encontrando con los pacientes. Nadie puede saber de memoria las asociaciones, por tanto, una recomendación es tener estos vademecums que funcionan online y poner la medicación del paciente adulto mayor completa y corroborar todas las interacciones, porque a veces fármacos que nosotros estamos dando podrían no tener una interacción, pero sí interaccionar con fármacos que está dando otro profesional. Y este criterio también es interesante porque el adulto mayor visita a varios profesionales y cada profesional le da una indicación. Entonces, muchas veces los profesionales vamos sumando medicación, pero no vamos viendo cómo va actuando con lo que ya tiene el paciente. También hay que tener en cuenta una situación muy particular que es la alteración de la función cardíaca, que sobre todo por la pregunta de la encuesta que hicimos hoy, que estaba, todo el mundo la respondió bien, salvo un caso, pero todo el mundo lo respondió bien. La función cardíaca, digamos, hay que ser muy cuidadoso de esto, sobre todo patología premórbida, y a la hora de las asociaciones que pueden prolongar el QT. Yo he visto, y yo creo que también muchos hemos visto, esta asociación de varios antipsicóticos, de antidepresivos tricíclicos, que pueden poner en riesgo la función cardíaca, con esto de la posibilidad de hacer una arritmia. Y también el tema que hay que tener en cuenta es la capacidad funcional comprometida, porque a veces la utilización de medicación de tipo sedante en el adulto mayor, si uno no es cuidadoso, puede hacer de que con esta dificultad el adulto mayor tenga una caída, y a veces eso es una cascada o un efecto dominó que lleva a otro tipo de problemas. Entonces, estos serían algunos elementos para tener en cuenta con el adulto mayor. Y por otra parte también tenemos la situación del embarazo. El embarazo es una situación fisiológica y cuenta con diferentes momentos, ¿no? Que los separamos en trimestres. El primer trimestre es siempre el más complicado a la hora de hacer algún tipo de prescripción.
generalmente se prefiere no hacer prescripción en el primer trimestre, pero lo que nos suele llegar a pasar es que la paciente llega y ya tiene la noticia de estar embarazada y está en tratamiento. Si se ha pasado ese primer trimestre, ya la recomendación sería sostener la medicación, siempre ponderando el riesgo-beneficio. Eso es muy importante, sobre todo porque hay medicación de más riesgo y toda medicación se puede llegar a utilizar si ustedes tienen bien documentado el riesgo desde el punto de vista, el beneficio desde el punto de vista clínico. Por eso es muy importante el contrato terapéutico con la paciente, poder dejar todo documentado en la historia clínica, y, digamos, y poder hacer esta buena valoración. Y después viene una situación muy particular, que es el momento del nacimiento, donde habría riesgo, sobre todo con las benzodiazepinas, riesgo de hacer una depresión, neonatal, de depresión respiratoria, para lo cual se prefiere que la paciente llegue con la menor medicación o medicación suspendida para el momento del parto, y el momento de la lactancia, que también hay que valorar esto de si cruzan o no cruzan la barrera hematoplacentaria. No quise poner, ni con las situaciones anteriores ni con estas, no quise poner una tabla de medicamentos, porque cada medicamento tiene su situación particular. Entonces, repetirlo de forma, o sea, verlo en una planilla y repetirlo, me parece que no tenía más sentido que pensar por ahí los mecanismos. Un recurso que me parece interesante para poder utilizarla, poder corroborar el riesgo en el embarazo, es este sitio, drugs.com, /pregnancy, que nos permite ver la seguridad y lo que hay y lo que se sabe de ese medicamento en ese momento. Entonces, como les digo, la información siempre está y es más importante saber dónde buscarla que tenerla toda en la cabeza muchas veces. A ver, bien, esperen que ahí sin querer hice clic en el sitio para que lo puedan ver. Bueno, las categorías de utilización de fármacos en el embarazo son de la A hasta la D y después está la X. Como les decía, ningún fármaco, salvo los que están a nivel de la X, están contraindicados, sino que yo creo que habría que considerar el nivel de riesgo de no tratamiento. Y eso es lo que ustedes tienen que considerar y consignar en la historia clínica, digamos. Sobre todo porque eso es lo que a uno lo resguarda a la hora de haber justificado la decisión que se tomó. Desde el nivel A, que es sin riesgo, hasta el nivel C, que no se puede descartar riesgo, generalmente son los fármacos que solemos utilizar en nuestro medio de psiquiatría. La carbamazepina, por ejemplo, el valproato, tienen evidencia positiva de riesgo y se prefiere no utilizar. Pero en general la mayoría de los antidepresivos están entre la categoría B y la C, por lo cual, como les digo, hay que valorar el riesgo y se pueden utilizar sin problema. Bueno, y después, por último, vamos a hablar de las patologías hepáticas y la patología renal. Pensemos que el hígado es el principal órgano que se encarga de metabolizar el ingreso de fármacos y se encarga, por tanto, de procesar todos los fármacos y todas las sustancias endógenas, todos los tóxicos endógenos que se encuentran circulando. Por tanto, la alteración de la función hepática es yo les podría decir, como un gran abanico, una gran paleta de alteraciones de la función que
digamos, hasta la falla hepática, afectan en mayor o menor medida a la mayoría de los fármacos que utilizamos en la práctica clínica, por diferentes mecanismos, como el mecanismo de hipertensión portal, que afecta la absorción, la reducción enzimática, la alteración de la arquitectura lobulillar, que estos dos aumentan la toxicidad. La reducción enzimática, recuerden el complejo de las enzimas del citocromo, que en sus diferentes familias, en sus diferentes grupos, pero todas las enzimas tienen una función que generalmente afectan al metabolismo de los fármacos que utilizamos, y lo que hacen es volver estos fármacos que son liposolubles a hidrosolubles. Hay algunos ejemplos muy concretos, como son el litio, como son el lorazepam, por ejemplo, que ya su formulación es hidrosoluble, por tanto no tendrían paso hepático y solamente se afectaría a nivel de la absorción, digamos, desde el punto de vista de del ingreso al organismo, pero no desde el punto de vista del metabolismo. El resto de los fármacos, todos tienen paso hepático, y es muy importante valorar el ajuste de medicación según la función hepática que se tenga. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta en la enfermedad hepática y también en el adulto mayor es el porcentaje de albúmina que tiene el paciente, el nivel de albúmina que tiene. El nivel de albúmina marca muchas veces la cantidad de fármaco libre que va a tener el paciente, dependiendo el porcentaje de este fármaco que se una o no a esta proteína. Entonces, alteraciones en la formación de albúmina también pueden llegar a determinar toxicidad. Lo mismo con el adulto mayor, y lo mismo también con pacientes con un mal estado nutricional que puedan tener la albúmina disminuida. Otro ejemplo de esto era los pacientes con trastornos alimentarios. La patología renal, por último, de todo este metabolismo, la excreción de todas estas sustancias hidrosolubles ocurre en el riñón. Es importante tener en cuenta que, igual que el hígado, los diferentes tipos de tasa de filtración van a tener diferentes tipos de alteración de cómo circulan los fármacos en el organismo. Además de tener el amonio elevado, cambios en la absorción, cambios en el pH, estas situaciones también de alguna manera se relacionan con lo que veíamos con el adulto mayor. El pH hepático, el pH estomacal afecta a los fármacos que necesitan ese nivel de acidez para poder ser absorbidos. Entonces, muchas veces cambios en este pH hace que los fármacos pasen por el tubo digestivo y tengan un menor porcentaje de absorción. Hay un cambio en el paciente renal. También pueden estar alterados los valores de albúmina. Recuerden, en el síndrome nefrótico que se produce un descenso de la albuminemia, y entonces esto también va a tener su correlato en los niveles plasmáticos de fármacos. Así también la eliminación, que va a estar relacionada con la tasa de filtración. Pero una cosa que me parece interesante también es que suele estar alterado la absorción tisular de fármacos en estos pacientes por un mecanismo no conocido, pero hace que también la célula adiposa absorba de forma diferente los fármacos, y esto resulta en la práctica en aumentos de los niveles plasmáticos. Y para terminar, entonces quería hacerles recordar un poquitito que es siempre importante pensar en los mecanismos de acción a la hora de prescribir. A veces uno piensa
o uno lo ve también en el medio que piensan digamos, en el síntoma, y el síntoma lo asocian a un fármaco. Por otra parte, también pensar en interacciones antes de sumar, sobre todo en los pacientes crónicos, como las preguntas que hicimos hoy. El tema de las asociaciones de los antipsicóticos es algo muy común, y evidentemente eso lo mostró la encuesta que ahora la vamos a ver. Menos es más. También la farmacología racional por ahí nos lleva a pensar de que podemos utilizar efectos secundarios como efectos terapéuticos. El mejor ejemplo es la sedación, o la somnolencia de algunos antidepresivos que los podemos utilizar como hipnóticos. Entonces, hay que pensar la paleta de efectos clínicos de cada fármaco para poder adecuar como si fuera un traje a medida en cuanto a dosis, en cuanto a prescripción y en cuanto también a la droga que se elige. También diferentes pacientes tienen diferente farmacocinética. No hay dos pacientes iguales. Nosotros estudiamos las patologías, pero no estudiamos los pacientes cuando aprendemos la farmacología. Entonces, diferentes pacientes tienen diferente manejo farmacocinético, y es muy importante pensar cómo yo puedo adaptar a la hora de prescribir el tipo de prescripción que le estoy haciendo. Y por último, siempre con todos los pacientes es importante enumerar todas las indicaciones que tienen los pacientes por el potencial del potencial de interacciones que pueden tener. Nunca preguntar únicamente o anotarle al paciente, eso también, la medicación que está tomando, prescrita por uno, sino toda la medicación. Tiene que estar todo en la misma hoja, porque eso puede inducir al error también. Bueno, muchas gracias.